El reloj de la sala de reuniones parecía burlarse de cada segundo que pasaba. Marta, con el corazón acelerado, se sentó en la imponente mesa de cristal, rodeada por las miradas atentas de la directiva. Era una mañana que prometía ser como cualquier otra, pero había algo en el aire, un peso silencioso, que le hacía darse cuenta de que ese día cambiaría su carrera, y quizás su vida, para siempre. Un contrato reposaba frente a ella, con cláusulas cuidadosamente redactadas que escondían secretos oscuros capaces de destruir reputaciones si caían en manos equivocadas. Lo curioso era que, a pesar de toda la tensión, algo dentro de ella le decía que no era momento de ceder. Alguien estaba esperando. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si te presionaran para cometer una injusticia, sabiendo que cualquier error podría arruinar tu carrera? ¿Y cómo reaccionarías si, frente a todos, te convirtieran en el chivo expiatorio de un engranaje que ni siquiera comprendes del todo? Marta no necesitó cuestionarse por mucho tiempo, la respuesta llegaba con cada mirada fija, cada suspiro contenido de sus colegas más experimentados y, sobre todo, con la voz firme del director financiero que insistía, casi sonriendo, en que simplemente firmara el acuerdo. Pero, por más que el miedo intentara dominarla, una convicción profunda le impedía ceder. Firmar ese contrato sería sellar una injusticia, y Marta sabía que una decisión impulsiva allí no solo comprometía su ética, sino que podría costarle la libertad a personas inocentes. En el fondo, entendía algo que nadie más parecía percibir: la paciencia y la atención eran sus armas en ese juego de poder. La presión aumentaba con cada minuto. El director, un hombre siempre impecablemente vestido, señalaba cada cláusula como si fuera un mandato divino, y Marta sentía que todas las miradas de la sala estaban sobre ella, esperando que cediera al miedo. La tensión era casi física, las manos sudorosas, la voz que temblaba de contención. No podía, bajo ninguna circunstancia, mostrar debilidad. Al mismo tiempo, algo parecía fuera de lugar. El contrato estaba listo para firmarse, pero, curiosamente, el sello oficial aún no se había aplicado. Como si alguien, deliberadamente, hubiera guardado esa carta bajo la manga, esperando el momento exacto para revelar su verdadero poder. La tensión se intensificaba. Marta recordaba cada momento de su trayectoria como abogada, las noches en vela estudiando casos complejos, las interminables horas en los tribunales defendiendo a clientes sin voz. Era una joven talentosa, pero aún lo suficientemente novata como para sentir el peso de la directiva sobre sus hombros. Y en ese instante, el peso no recaía solo sobre ella, sino sobre todo lo que representaba: ética, justicia y el valor de decir no, cuando todos los demás decían sí. Pero lo que nadie esperaba era que el verdadero giro de esa mañana aún estaba por suceder, silencioso, como una sombra que se acerca sin ser percibida. Entonces, sin aviso, la puerta de la sala se abrió. Todos se giraron, sorprendidos, y una mujer entró. No hubo anuncio ni presentación formal. Caminaba con pasos calmados, pero decididos, como si conociera cada secreto oculto en las paredes de aquel espacio frío y corporativo. La directiva la miró con desconfianza, nadie parecía entender quién era. Oficialmente, no ocupaba ningún cargo, pero había algo en su postura que imponía respeto, algo que hablaba más alto que títulos y credenciales. Marta sintió un alivio repentino, casi imperceptible, como si una brisa hubiera barrido la tensión acumulada. La mujer madura, con cabellos ligeramente grisáceos y mirada firme, se detuvo frente a la mesa. El silencio se apoderó de la sala. Abrió una carpeta elegante, llena de documentos que nadie allí había visto antes, y comenzó a hablar con una claridad y autoridad que hacía que cualquier cuestionamiento resultara innecesario. Este contrato, dijo, levantando el papel con una mano firme, no puede ser firmado. No solo es ilegal, sino que forma parte de un esquema que se ha estado orquestando durante años para beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos otros. Y alguien aquí pensó en usarte como chivo expiatorio. Las miradas incrédulas de la directiva se volvieron hacia Marta, quien permanecía sentada, con una mezcla de sorpresa y esperanza invadiéndole el cuerpo. Cada palabra de esa mujer parecía deshacer las cadenas invisibles que la mantenían atrapada bajo la presión de firmar algo que iba contra todos sus principios.
Había una lógica implacable en sus afirmaciones, una evidencia silenciosa de que todo estaba siendo observado, registrado y, finalmente, puesto a prueba. El contrato, que hasta ese momento parecía ser el arma definitiva contra Marta, se transformaba en un catalizador para exponer la verdad. Mientras la mujer detallaba los hallazgos, evidencias de transacciones millonarias y manipulaciones internas, Marta comprendió que el poder no residía en los cargos ni en los títulos, sino en la información, en la valentía de actuar con precisión y en el momento adecuado. Entendió, en ese instante, que su paciencia y ética no habían pasado desapercibidas. Alguien había reconocido su valor y estaba actuando para proteger no solo su carrera, sino la justicia misma que ella representaba. El director financiero, que hasta entonces mantenía una sonrisa de superioridad, comenzó a perder la compostura. Sus palabras ensayadas fallaron, y la postura de control que intentaba sostener se deshizo ante la autoridad silenciosa de aquella mujer. Marta sintió una ola de alivio mezclada con incredulidad. ¿Cómo era posible que alguien sin un cargo oficial tuviera tanta influencia? Pero, más importante aún, ¿cómo había sabido exactamente cuándo intervenir para impedir que Marta se convirtiera en la víctima de un esquema millonario? La sala, antes dominada por la tensión y el miedo, ahora estaba impregnada de un clima de asombro y revelación. La mujer continuaba exponiendo cada detalle, cada falla en el contrato, cada artimaña utilizada para manipular y presionar. La directiva, que minutos antes respiraba confianza y poder, ahora enfrentaba una realidad que no podía ser ignorada. Marta, por su parte, sentía que su dignidad, amenazada durante tantas horas de constreñimiento, se restauraba en tiempo real. Mientras escuchaba cada palabra, su mente comenzó a conectar los puntos que ella misma no había percibido. El contrato nunca se firmó porque alguien esperaba el momento adecuado para convertirlo en un arma contra quienes realmente debían rendir cuentas. Cada detalle, cada cláusula, cada silencio estratégico tenía un propósito. Y ese propósito finalmente se revelaba, no para castigar a Marta, sino para garantizar que la verdad saliera a la luz y que la justicia se cumpliera. Al final de ese encuentro inesperado, Marta sintió algo más allá de una simple victoria profesional. Sintió un profundo reconocimiento, no solo de sus capacidades, sino de su integridad. La presencia de la mujer madura no solo desmanteló el esquema millonario, sino que también restauró su confianza, demostrando que, incluso en ambientes dominados por el poder y el miedo, la valentía y la ética tienen valor. Y que, a veces, la verdadera autoridad surge donde menos se espera, silenciosa, observadora, pero lista para actuar en el momento adecuado. El contrato permanecía sobre la mesa, intacto, pero ahora cargado de un nuevo significado. Ya no era una amenaza, sino la prueba de que la paciencia, la ética y la valentía pueden ser más poderosas que cualquier cargo o presión corporativa. Marta respiró profundamente, finalmente libre del peso que casi la aplasta, y comprendió que esa mañana sería recordada no como un día de humillación, sino como el inicio de una nueva era, una en la que la dignidad y la justicia prevalecen, incluso cuando todo parece conspirar en tu contra. La mujer madura, que se presentaba solo como Elena, mantuvo los ojos fijos en la directiva, cada palabra suya cargada de precisión y autoridad silenciosa. Marta sintió un calor de esperanza recorrer su cuerpo, esa presencia inesperada lo cambiaba todo, aunque todavía quedaba tensión en el aire. La directiva intentaba disimular la sorpresa, intercambiando miradas rápidas, pero no había espacio para negar la veracidad de la información que Elena traía. Abrió una carpeta, mostrando extractos bancarios, correos internos y documentos firmados con identidades falsas, demostrando que el contrato sobre la mesa formaba parte de un esquema millonario cuidadosamente planeado. La complejidad de las manipulaciones dejaba clara la magnitud de lo que se estaba revelando. Marta comprendió que no se trataba solo de su carrera, sino de algo mucho más grande. El sistema de la empresa, hasta entonces intocable, podía ser expuesto en ese instante. La abogada contuvo la respiración mientras Elena comenzaba a explicar, detallando cada movimiento financiero y cada decisión de liderazgo que había sido manipulada. Todo era frío, calculado, y aún así había un coraje evidente en la manera en que se presentaba la mujer. Era como si cada documento, cada evidencia,
fuera un arma silenciosa que convertía la sala en un campo de batalla sin disparos, pero con consecuencias profundas. El director financiero, visiblemente incómodo, intentó interrumpir, pero Elena mantuvo un tono firme. No hablaba solo a Marta, hablaba a todos en la sala, desmontando una a una las justificaciones que mantenían el esquema en pie. Marta, sentada, sentía cómo disminuía el peso de la responsabilidad, sustituido por una energía que mezclaba admiración y alivio. Por primera vez, no estaba sola frente a la presión. Había alguien que entendía la gravedad de la situación y sabía actuar con estrategia, esperando el momento adecuado. Mientras la explicación de Elena avanzaba, Marta notó detalles que antes habían pasado desapercibidos, pequeñas incongruencias en los correos, movimientos fuera de lo normal, firmas que parecían legítimas pero que estaban cuidadosamente falsificadas. Todo apuntaba a que ella sería responsabilizada si aceptaba firmar el contrato. Pero ahora, con Elena presentando cada prueba, quedaba claro que la paciencia, la observación y la integridad de Marta habían permitido que la verdad emergiera en el instante más preciso. El silencio de la directiva era casi palpable. Cada miembro percibía que el juego había cambiado, que el poder se estaba redistribuyendo de formas que no podían controlar. Elena, sin apresurarse, mostró que el contrato que intentaban imponer a Marta era solo una parte de un esquema mayor, que involucraba transferencias millonarias, cuentas en el exterior y documentos falsificados. La sala, que antes representaba autoridad y amenaza, ahora se transformaba en un escenario de revelación. Marta, por su parte, sentía cómo se restauraba su dignidad, amenazada segundos antes. Elena dirigió la mirada hacia Marta con un leve gesto de reconocimiento. Actuaste con prudencia, Marta. Tu decisión de no firmar este contrato, a pesar de la presión, salvó no solo tu integridad, sino que permitió que esto se expusiera de la manera correcta. Marta sintió una mezcla de alivio y gratitud. Era la confirmación de que el coraje y la ética podían generar un impacto real, incluso en ambientes de extremo poder y manipulación. El director financiero, rojo de ira contenida, finalmente habló, intentando recuperar algún control. No entiendes lo que está pasando, Elena. Estos documentos pueden ser impugnados, y nada aquí prueba ilegalidad. Elena levantó la mano, interrumpiéndolo antes de que pudiera continuar. Su calma era casi desconcertante. Lo que tú llamas impugnación, para mí es evidencia. Y la evidencia no se impugna, se analiza. Cada paso que ustedes dieron fue registrado, cada firma fue auditada, y cada movimiento financiero tiene rastros que no desaparecen. Subestimaron la ley y la ética, pensando que podían manipular y presionar a voluntad. La tensión aumentaba con cada frase. Marta, observando, comenzó a comprender la complejidad de su propia suerte. Había sido entrenada para leer contratos, interpretar cláusulas y anticipar trampas legales, pero nunca imaginó que sería lanzada a un escenario donde la ética personal sería la delgada línea entre la supervivencia y la destrucción. Elena, al revelar cada detalle, no solo desenmascaraba el esquema, sino que mostraba que el tiempo y la estrategia eran esenciales. El contrato que parecía ser la trampa perfecta había sido, en realidad, un instrumento para exponer la verdad. La mujer madura entonces solicitó que todos los presentes permanecieran en la sala mientras hacía un análisis detallado de cada documento. La directiva se sintió atrapada, y Marta pudo percibir cómo el juego de poder cambiaba en tiempo real. Cada hoja de cálculo, cada firma, cada correo electrónico era desentrañado con precisión quirúrgica. El esquema millonario que se ocultaba detrás de decisiones aparentemente banales comenzó a revelarse en toda su magnitud. El shock era visible en los rostros antes confiados, ahora enfrentaban la realidad de que su intento de manipular y culpar a Marta se volvía en su contra. Elena no solo desenmascaraba los actos ilegales, sino que también revelaba cómo cada paso había sido planeado para mantener a Marta como víctima ideal. Todo parecía dispuesto para que ella fuera presionada, humillada y, eventualmente, responsabilizada. Pero la abogada había logrado resistir la manipulación, y ahora se convertía en protagonista de un momento que equilibraba justicia y ética de manera inédita.
Marta sintió que cada segundo de presión y cada mirada de desdén habían servido para fortalecer su convicción, transformando el miedo en aprendizaje y estrategia. El director financiero, al percibir que su poder se derrumbaba, intentó retroceder, pero Elena no daba espacio para maniobras. Comenzó a cuestionar la presencia de otros ejecutivos, mostrando evidencias de complicidad, falta de supervisión y negligencia. Cada nombre mencionado y cada evidencia presentada reforzaba la idea de que Marta era inocente y que su valentía había sido esencial para que todo se revelara. La abogada comprendió que la mujer madura, sin cargo oficial, poseía una autoridad mucho más poderosa que cualquier título, tenía conocimiento, estrategia y tiempo para actuar. Al mismo tiempo, Marta empezó a reflexionar sobre lo frágil que puede ser la ética corporativa ante intereses personales. Cada decisión tomada sin transparencia podía resultar en consecuencias devastadoras. La situación, que parecía ser solo una presión momentánea, ahora mostraba una red compleja de manipulaciones, donde cada documento, cada firma y cada palabra contaba en un juego mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. Marta entendió que la paciencia y la observación silenciosa eran armas poderosas en cualquier disputa de poder. Mientras Elena continuaba detallando el esquema, Marta se dio cuenta de cómo el contrato no firmado se había convertido en un punto crucial. No era solo un pedazo de papel, era la prueba de que los ejecutivos habían planeado usar su posición como abogada para proteger intereses ilegítimos. Pero la paciencia y la ética de Marta habían transformado aquella trampa en un mecanismo de justicia. Cada cláusula que antes amenazaba con destruir su carrera ahora era un hilo que, si se tiraba correctamente, revelaba toda la verdad. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando Elena mostró registros de transferencias que nadie allí podía negar. La magnitud del esquema era impresionante: cuentas secretas, movimientos millonarios y documentos manipulados. Marta observaba, absorbiendo cada detalle, sintiendo que su percepción legal, su atención a los mínimos detalles y su ética personal habían permitido que se mantuviera intacta frente a la presión. La presencia de Elena dejaba claro que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta ni en el título, sino en la precisión de las acciones y en la capacidad de actuar en el momento adecuado. Marta sintió una mezcla de alivio y fortaleza. La humillación inicial, que parecía aplastante, comenzaba a perder sentido ante la fuerza de la verdad que se revelaba. Comprendió que su postura firme y ética no solo había salvado su reputación, sino que se había vuelto esencial para exponer un esquema millonario que amenazaba a toda la empresa. Elena, silenciosa y estratégica, demostraba que la verdadera autoridad muchas veces es invisible, pero nunca ineficaz. El ambiente en la sala cambió completamente. El miedo inicial dio lugar a la admiración silenciosa y al reconocimiento implícito de que las acciones de Marta, apoyadas por la intervención de Elena, habían cambiado el curso de los acontecimientos. El contrato, que antes representaba una amenaza directa, ahora funcionaba como prueba de resistencia, coraje y observación. Cada ejecutivo presente entendía, aunque tácitamente, que la situación se estaba revirtiendo y que la verdad finalmente salía a la luz. El silencio en la sala todavía conservaba la tensión de la revelación, pero ahora había una sensación de que algo estaba cambiando para siempre. Marta permaneció sentada, observando el contrato intacto frente a ella, y por primera vez sintió que la presión sofocante que casi la hizo ceder había sido revertida. La presencia de Elena, que aún organizaba los documentos con precisión casi ritual, transmitía autoridad sin necesidad de imposición. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente elegida, reforzaba la idea de que el verdadero poder no reside en cargos ni títulos, sino en la capacidad de actuar con ética, paciencia y estrategia. Marta comenzó a comprender que la situación que parecía una amenaza insuperable no se trataba solo de ella. Era sobre la justicia, la responsabilidad y la integridad de todo el sistema corporativo. Los ejecutivos en la sala, antes confiados y arrogantes, ahora se encontraban en silencio avergonzados, percibiendo que cualquier intento de minimizar los hechos sería inútil. Elena, sin ocupar cargo oficial, se transformaba en la guardiana de la verdad, alguien que sabía cuándo intervenir y, lo más importante, cómo transformar una situación crítica en una oportunidad para exponer la realidad. El director financiero, que hasta hace poco mantenía una postura de superioridad, comenzó a temblar bajo el peso de las evidencias.
Elena lo miró directamente, sin apartar la vista, mientras presentaba registros detallados de transferencias ilegales, correos internos manipulados y documentos falsificados. Cada prueba mostraba no solo la intención de perjudicar a Marta, sino también la magnitud de un esquema millonario que algunos ejecutivos intentaron proteger a toda costa. Marta comprendió que la trampa que casi la destruye ahora se convertía en el instrumento que desmontaba toda la red de corrupción. Al observar a Elena organizar cada evidencia, Marta sintió una mezcla de gratitud y alivio. Comprendió que su resistencia, su firme decisión de no firmar el contrato ilegal, había sido la clave para que la verdad emergiera. Cada segundo de humillación, cada mirada de juicio y cada presión silenciosa había contribuido a que llegara el momento adecuado. Elena no solo protegía a Marta, sino que también aseguraba que se hiciera justicia. Era una lección silenciosa de estrategia, paciencia y coraje, que Marta absorbía en cada instante. Mientras Elena continuaba detallando el esquema, la abogada percibió cómo cada decisión de la directiva había sido cuidadosamente calculada para presionarla. El contrato que ahora reposaba frente a ella era el punto central de una trama compleja, pero su negativa a firmarlo había permitido que las evidencias se revelaran en el momento adecuado. Marta sintió que una ola de confianza crecía dentro de ella. No era solo una abogada presionada, era alguien que, incluso frente a la injusticia, podía mantener la ética y transformar una amenaza en un instrumento de revelación y justicia. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando Elena presentó una última secuencia de documentos, demostrando que el esquema millonario involucraba no solo fraude financiero, sino también manipulación de contratos e intento de responsabilizar a inocentes. Marta sintió que su propia dignidad, amenazada segundos antes, ahora se restauraba de manera definitiva. Los ejecutivos, conscientes de que cualquier defensa sería inútil, permanecieron en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que se había revelado. Cada palabra de Elena resonaba como un recordatorio del valor de la integridad y la observación estratégica. Marta se levantó, sintiéndose más segura que nunca. Observaba cada expresión, cada gesto de la directiva, y comprendió que la situación se había invertido por completo. Aquellos que intentaron manipularla ahora estaban vulnerables, expuestos ante las evidencias. Elena se acercó a Marta, ofreciendo una leve sonrisa de reconocimiento. No había necesidad de palabras largas, el gesto lo decía todo. Marta comprendió que la fuerza de la verdad, aliada a la valentía de resistir, era capaz de transformar cualquier escenario de opresión en oportunidad de justicia y recuperación de la dignidad. Mientras la sala absorbía la magnitud de la revelación, Marta comenzó a percibir el impacto que ese momento tendría en su carrera y en su vida. La presencia de Elena demostraba que la verdadera autoridad no depende de cargos ni formalidades, depende de conocimiento, estrategia y ética. Cada documento presentado, cada detalle revelado, reforzaba la idea de que la paciencia y la observación silenciosa son herramientas poderosas en cualquier entorno de poder. Marta, finalmente, sintió que ya no era víctima, sino protagonista de una historia que transformaría la forma en que la empresa lidiaría con ética, responsabilidad y justicia. La directiva, ahora visiblemente desconcertada, comenzó a discutir en voz baja entre sí, intentando encontrar justificaciones para lo que había sido expuesto. Marta permaneció en silencio, observando, pero ahora con la confianza de quien sabe que tomó la decisión correcta. Cada evidencia presentada por Elena desmontaba no solo el esquema financiero, sino también el intento de manipulación psicológica y moral que había sido usado en su contra. El contrato, que antes parecía una trampa, ahora era la prueba de que la paciencia y la ética triunfan sobre la presión y la manipulación. Elena entonces se dirigió a la sala, mirando a todos con firmeza, y explicó los próximos pasos. Los documentos serían enviados a auditorías independientes, se llevarían a cabo investigaciones y los responsables serían responsabilizados. Marta sintió una mezcla de alivio y determinación. Comprendió que su decisión de no ceder ante la presión no solo la protegía, sino que también permitía que la justicia prevaleciera en un escenario donde muchos consideraban imposible resistir. Cada detalle del contrato y cada presión que había sentido se transformaban ahora en lecciones prácticas de valentía y ética profesional. Mientras Elena finalizaba la organización de los documentos,
Marta reflexionó sobre cuánto había aprendido ese día. La experiencia le reveló que la ética y la paciencia son tan poderosas como cualquier cargo o título. Percibió que la fuerza no estaba solo en reaccionar, sino en observar, resistir y actuar en el momento adecuado. Cada presión, cada humillación y cada mirada de juicio se convertían ahora en aprendizaje, mostrando que la dignidad y el coraje pueden transformar incluso los escenarios más complejos y amenazantes. El ambiente en la sala cambió de manera definitiva. El miedo inicial, que flotaba como una nube densa, había sido reemplazado por un reconocimiento silencioso y la sensación de que la justicia estaba por cumplirse. Marta, por su parte, sintió que había conquistado no solo su reputación, sino algo más grande, la certeza de que su integridad podía resistir cualquier presión y que cada elección ética, incluso en los momentos más críticos, es capaz de generar un impacto real. El director financiero, al darse cuenta de que ya no había salida, miró a Marta con una mezcla de frustración y respeto contenido. Finalmente comprendió que su intento de manipular la situación había fracasado y que la joven abogada se había mantenido firme, protegiendo no solo a sí misma, sino también la verdad y la justicia. Elena, silenciosa, observaba, consciente de que la estrategia que había seguido desde el inicio había alcanzado su objetivo, desmontar el esquema, restaurar la dignidad de Marta y garantizar que la verdad prevaleciera. Mientras se revisaban los últimos detalles, Marta sintió una ola de confianza y fuerza interior. Comprendió que ese día no solo había sobrevivido a la presión y la humillación, sino que también se había convertido en protagonista de un giro que cambiaría la historia de la empresa. El contrato que jamás se firmó se transformó en símbolo de resistencia y ética, recordando a todos que la integridad y la paciencia pueden ser armas poderosas contra la manipulación y la injusticia. Elena finalmente cerró la carpeta y miró a Marta con una sonrisa discreta, transmitiendo confianza y reconocimiento. La abogada respiró hondo, sintiendo que cada momento de tensión, cada mirada de juicio y cada presión había sido necesario para que ese instante se concretara. Comprendió que, muchas veces, la verdadera autoridad no se muestra con títulos o cargos, sino con paciencia, observación y acción en el momento exacto. Cuando Marta se levantó para salir de la sala, el contrato todavía reposaba intacto sobre la mesa. Ya no era una amenaza, era un recordatorio de que la ética, el coraje y la paciencia pueden transformar situaciones de extrema presión en oportunidades de justicia. La directiva, aún procesando la magnitud de lo expuesto, sabía que nada sería como antes. La abogada, por su parte, caminaba con paso firme, llevando consigo no solo su reputación restaurada, sino la certeza de que la integridad y la estrategia pueden superar incluso los esquemas de poder más complejos. Aquella mañana, que comenzó con tensión, humillación y amenaza, terminó con revelaciones impactantes, justicia emergiendo de manera precisa y una joven abogada encontrando su fuerza en medio del caos. Marta sabía que cada decisión tomada, cada resistencia silenciosa y cada momento de ética firme se había transformado en algo más grande de lo que podía imaginar. Elena, sin cargo oficial, demostró que el conocimiento, la estrategia y el coraje silencioso pueden desarmar cualquier esquema y restaurar la verdad. El contrato permanecía sobre la mesa, un símbolo silencioso de la victoria de la ética sobre la presión, de la paciencia sobre la manipulación y del coraje sobre el miedo. Marta salió de la sala con la certeza de que, incluso en ambientes dominados por el poder y los intereses, la integridad es una fuerza capaz de transformar destinos y restaurar la dignidad. Cada paso suyo, a partir de ese momento, llevaría no solo la experiencia de aquel día, sino también la confianza de que la verdad, cuando se observa con cuidado y se defiende con coraje, siempre encuentra su camino. Si disfrutaste seguir la valentía y la elegancia de Marta al enfrentar desafíos y preservar su dignidad, suscríbete al canal Elegancia sin Edad y descubre más historias inspiradoras que celebran la fuerza, la ética y el estilo en cada etapa de la vida.